una señora de una iglesia que yo fui pastor, esta señora habló conmigo porque ella estaba en contra de que las mujeres usaran pantalones. Y yo le dije, mire, yo no puedo prohibir eso porque Dios no lo prohíbe. Así que yo lo lamento, porque mis gustos y mis disgustos, yo no los confundo con los gustos y disgustos de Dios. Entonces se fue de la iglesia. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué puedo hacer yo? Enseñar ahora una cosa que no tiene respaldo de la Biblia. Porque alguna gente coge de la Biblia lo que les conviene. Como por ejemplo, yo fui maestro de uno que luego fue pastor. Yo daba clases de hermenéutica en Nueva York en la década del 60. Y entonces él después fue ya presbítero de la denominación. Y yo era pastor del área donde él era el que le daba cobertura. Entonces fue a mi oficina, pero tú sabes, como a decirme, Gerardo, ¿qué tú crees de la mujer usando pantalones? Yo le dije, ¿tú te refieres a Deuteronomio 22:5? Y dice, sí. Digo, pues mira, eso no me preocupa, pero me alegro que hayas venido porque tengo un problema con Levíticos 19. Él es puertorriqueño y ellos le llaman gabán a la chaqueta. Y en ese tiempo se usaba, la chaqueta era mezcla de poliéster y dacrón. Y Levítico dice, no usarás ropa con mezcla de hilo. Entonces yo le dije, ábrete el gabán a ver de qué está hecho. Me dijo, no, pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa lo de Deuteronomio. Sí, pero es que a mí no me interesa lo de Deuteronomio, pero esto sí me está creando un problema serio, chico. Y quiero que me ayude a resolverlo. Vamos a dejarlo ahí, pues, vamos a dejarlo ahí. Que Dios te bendiga, y a ti también. Y salió como el perro que te mola. Yo le podía haber explicado lo que dice Deuteronomio 22:5, que no tiene nada que ver con pantalones. Porque a menos que la naturaleza se haya olvidado de una mujer, esa mujer no puede usar un pantalón de hombre, porque anatómicamente se rompe el pantalón. Pero yo no voy a enseñar una cosa que le enseña la denominación, pero que no tengo base bíblica. Entonces, si se fue, se fue. ¿Qué puedo hacer? Entonces, nosotros vamos a estudiar estas cosas y ustedes van a descubrir que si lo integran, el pastorado va a ser lo que Dios ha intencionado, una bendición para la gloria de Dios. Como les digo, yo disfruto la vida, pero el día que yo no pueda hacer lo que yo hago, creo que ya terminé. Y Spurgeon no estaba muy lejos de eso cuando dijo, somos inmortales hasta que terminemos la obra que Dios puso en nuestras manos. Por eso yo voy a vivir hasta que pueda servir. Y Cristo dijo eso también. ¿Cuándo fue que Cristo pidió la muerte? Cuando dijo, he glorificado tu nombre en la tierra, he terminado la obra que me diste, ahora pues, Señor. Porque el servicio a Dios es una fuente de salud. Hay pastores que están locos porque llegue la jubilación para soltar las cosas. A mí nunca me ha pensado en la jubilación ni nada de eso, chicos. A mí lo que me interesa es servir, poder predicar. En el momento en que ya yo no empiece, que empiezo por Génesis y salto a Apocalipsis y después regreso a los Salmos, y ya entonces se fregó la cosa. Miren ustedes. Vamos a trabajar, número 1, con la expectación del pastorado, del pastor. ¿Qué es lo que espera un pastor de sí mismo? ¿Qué es lo que espera de sí mismo? Bueno, para saber lo que espera de sí mismo, tiene que saber qué es lo que él puede o no dar. Uno de los problemas que tiene hoy el pastorado o la predicación es la falta de preparación. Fíjense, usted no puede abrir una consultorio y decir oficina del doctor Pedrito y practicar medicina si no va a la escuela de medicina. Usted no puede ser electricista, por su cuenta lo puede hacer escondido, pero no puede hacerlo legalmente a menos que haya ido a la escuela y haya aprendido.
Ni cortar el pelo se puede si no ha ido a la escuela de cosmetología. Pero sin embargo, para ser pastor no hay esa regulación. Para ser pastor usted dice que el Señor y que lo llamó, alquila un local, iglesia a la Torre de Babel y por ahí para abajo. Y mientras con más hable, más poder hay. Más poder hay. Alguna gente cree que yo no tengo el espíritu porque dice, este es frío, muchacho, intelectual, cerebral, ese está vacío, muchacho, eso no tiene nada que ofrecer. Bien, porque la gente confunde. No, ahora fíjense, entonces una buena biblioteca, de eso vamos a abundarlo después. La primera universidad que yo pisé, entré a un salón universitario, no fue como estudiante, fue como conferencista. Y el anuncio decía, esta noche a las 8 de la noche en el Paraninfo Universitario, el profesor cubano doctor Gerardo de Ávila dictará una conferencia. Lo único que era verdad, ese letrero, era cubano, Gerardo de Ávila y conferencia. Todo lo demás se lo inventaron, yo no sé quién se lo dijo. No sé quién le dijo que yo era profesor cubano, que era doctor, mira, yo no se lo dije. Como no se lo dije, pues no se lo desmentí. Y cuando dijeron ahora el profesor cubano, pues me puse de pie. Fíjense, yo estuve en una facultad donde no estaban estudiantes solamente, sino profesores, catedráticos, ancianos toda la vida en la cátedra. Y cuando yo terminé y defendí mi tesis, ese grupo de profesores ya ancianos me hizo un círculo y me dijo, nosotros tenemos una asociación compuesta por ateos, libres pensadores, filósofos, catedráticos, y a todo el que se atreve a defender sus ideas lo invitamos. ¿Usted se atreve a defender las suyas frente a nosotros? Con mucho gusto. ¿Cuándo? El domingo a las 3 de la tarde. Pues para allá fui el domingo a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en los libros. Armarse de una buena biblioteca. Entonces el pastor no puede esperar de él lo que no tiene para dar. Entonces, hay que tener cuidado con las expectaciones que se tienen de sí mismo y también lo que espera la congregación de él y también lo que espera la denominación de él y también lo que espera la comunidad de él. Ahora, ¿cuándo es que un pastor tiene crisis en su expectación? Cuando quiere dar más de lo que tiene, o cuando permite que la congregación le haga su descripción de trabajo, lo que llaman ustedes que hablan inglés job description. Yo no permito que una congregación defina cuál es mi labor pastoral y no permito que una denominación lo haga tampoco. La descripción del trabajo pastoral está en el Nuevo Testamento. Y hay congregaciones que esperan más de lo que el Nuevo Testamento dice. ¿Ves? Entonces, las expectaciones del pastorado tienen que ver con lo que el pastor espere o lo que el pastor permita que esperen de él. Hay personas que lo quieren volver loco. No. Ahora, ¿cuáles son las tensiones que crea y las exasperaciones que crea el pastorado? ¿De dónde se derivan y cómo se neutralizan? Bueno, muchas de las tensiones se crean sencillamente por ideas que la persona tiene. Fíjense, el estrés no es nada fisiológico como es cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, cuando tiene problemas de azúcar, persona diabética, es un problema fisiológico. Pero el estrés no es fisiológico. El estrés es la respuesta que se da a la circunstancia. Cómo uno responde. Por ejemplo, cuando yo tenía 79 años, me despertaba a veces a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, un dolor en este brazo que no lo soportaba. Y para que a mí me duela, tiene que doler mucho.
Porque el dolor se puede controlar. O sea, la cultura tiene mucho que ver con el control del dolor. Por eso es, porque no hay nada para medir el dolor. No existe nada para medir el dolor. Cuando hicieron esta película de Gleason, esa de la pasión, que yo no veo esas cosas, porque es una falta de respeto a la inteligencia, al sentido común. O sea, esa es una película que está teológicamente a años luz de la Biblia. Históricamente está completamente equivocada. Pues el sufrimiento de Cristo en la cruz no es como lo pintan. ¿Por qué? Porque Cristo es probablemente el crucificado que menos ha sufrido físicamente. ¿Por qué? Porque hubo crucificados que demoraron días en la cruz, porque la muerte de la cruz era paulatina, muy lenta, y morían comidos por los animales de rapiña que venían y le sacaban los ojos y pedazos de la carne. ¿Quién sufrió físicamente más? ¿Un crucificado de una semana o Cristo que estuvo menos de 6 horas? Entonces, el dolor no se puede medir. Entonces, yo preparé una conferencia en respuesta a eso. Fue extraordinario el dolor físico de Cristo en la cruz. Y el dolor tiene que ver mucho con la cultura, con el mundo o con la regularidad que se produzca ese hecho de dolor. Hoy un crucificado para nosotros sería una tragedia, pero en el siglo I eso era lo más común. Lo más común. Entonces, yo llamé a un profesor de la Universidad del Sur de la Florida, que él trabaja en el departamento de neurología, porque la educación no está en que lo tenga uno todo en la cabeza, sino que sepa dónde está para irlo a buscar cuando hace falta. Para eso están las bibliotecas. Entonces yo lo llamé y le dije, mira, estoy preparando esto acerca del dolor, y yo sé que el dolor no se puede medir, pero como la información cambia tanto ahora, no sé si ha cambiado. Me dice, no, todavía no ha cambiado. Todavía yo le puedo decir a un paciente que no hay razones clínicas para que le duela, pero no puedo decir que no le duele. Y eso se usa en fraudes de accidentes, que una persona sale y no hay médico que diga que no le duele. Porque yo conocí a un médico que tuvo un accidente en la piscina de la casa del médico con el que él trabajaba, pero él lo reportó al seguro, no que fue un accidente en la piscina de esa casa el día del libre, sino que fue en la oficina. Y entonces él me dijo, y como yo quería saber cuánto yo quería ganar, yo sabía cuánto del brazo tenía que perder para recibir esa plata. Y entonces cuando vino el médico del seguro, pues el brazo así. Y lo fue cediendo. Pero cuando ¡ay, ay, ay! Llegó al punto y le dieron el cheque. Dieron el cheque. Entonces, fíjense, es importante saber. Entonces, el estrés no se puede tampoco explicar de otra manera. Entonces, con este dolor de mi brazo, como yo sé manejar el dolor, y para que a mí me duela, tiene que, muy difícil que yo tome una pastilla para el dolor. No hay manera de manejar el dolor. Pues llegar a un punto ya extremo que no queda otro remedio. Pero bien, entonces fíjense ustedes, me despertaba, voy al médico, me hizo un rayo X, me dice, no tienes nada, pero los rayos X solamente revelan si es problema en el hueso. Los músculos no salen en los rayos X, vamos a hacerte un MRI. Y cuando lo hizo, me dijo, tienes el músculo principal roto, partido, así me lo dijo muy bien. Y él trabaja hasta tarde por la noche, ya oscureciendo me fui de su oficina. Me fui viernes por la noche, me acosté. Por la mañana, cuando me despierto el sábado, lo primero que hice fue, Señor, te doy gracias por este músculo que me pusiste. Porque un músculo que dure 79 años tiene que haber sido bueno lo que tú me pusiste. No me ha vuelto a doler. Yo no sé si el músculo dijo, mira lo que este viejito dijo, en lugar de quejarse de nosotros, chico, mira lo que está diciendo, vamos a ver si nos empatamos aquí. Oh, sí, Dios, pero no me ha dolido más. Entonces, el estrés es cómo tú respondes a tu circunstancia.